Existen momentos en donde la vida pondrá a prueba nuestra generosidad y vocación hacia el prójimo. Si decidimos hacer caso de la enseñanza más importante y tratarlo como a nosotros mismos, podríamos evitar una tragedia. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Cristóbal Méndez fijó su vista en la lista de pacientes que tenía para ese día. Era muy larga y además había llegado unos cuantos pacientes extras de emergencia en lo que iba de la mañana. Se estiró y se dispuso a hacer su mejor esfuerzo, pues estaba agradecido de poder regresar a su empleo, aunque sabía que tenía muchos ojos sobre él. Sin embargo, se había prometido a sí mismo que nunca más cometería el terrible error de creerse el dueño de la vida y no brindarle su ayuda y disposición a una persona que lo necesitara. Simón Echeverría era un hombre mayor de unos 64 años. Vivía con su esposa Catalina Cruz, de 62. Eran una pareja que llevaban la mitad de su vida juntos. Habían aprendido a amarse y respetarse mutuamente, a apoyarse y acompañarse en todos sus proyectos. Simón administraba una posada cerca de la playa. Era una ciudad costera muy turística, por lo que vivía tranquilo y sin deudas. Lo que más le gustaba era atender a sus clientes para que se sintieran en casa, tanto así que había decidido aceptar también a mascotas en sus instalaciones, acomodando una zona de sus amplios jardines para que los caninos tuvieran donde correr y jugar, sin molestar a los demás huéspedes. Por su parte, Catalina era analista de crédito en un banco y ya estaba a punto de jubilarse. También ayudaba en la administración del hotel y velaba para que todo estuviera correctamente ordenado y dispuesto para los huéspedes. Al acercarse su jubilación, la pareja había decidido hacer un viaje para su boda de plata a una playa del Caribe para disfrutar, descansar de la rutina y celebrar. Una semana después de que la jubilación de Catalina se hiciera efectiva y que celebraran con una gran fiesta en donde invitaron a sus hijos, amigos y familiares, sucedió algo que cambiaría la vida de Simón. Catalina se levantó de la cama a las 6:30 de la mañana, quejándose de un terrible dolor de cabeza. Le dijo a su esposo que le dolía, como si la apretaran con una prensa en toda la cabeza, y sentía como si algo le presionara ambas sienes. Simón se levantó también y le acercó una aspirina para el dolor de cabeza y un vaso con agua. Le dijo que se durmiera nuevamente para que el dolor remitiera. Catalina se tumbó de nuevo en la cama e intentó dormir algunas horas más, confiando en que la aspirina haría su trabajo. Sin embargo, se despertó al cabo de 2 horas con un dolor punzante aún peor. Simón la ayudó a levantarse y guiarla hasta el comedor que compartían, aparte de las instalaciones de la posada. Le sirvió más agua y una taza de café junto con un panecillo. Catalina tomó el agua y el café, pero rechazó el panecillo, pues era tanta su incomodidad que no sentía hambre. Pasó media hora más y la respiración de Catalina se hacía entrecortada. Preocupado y sin entender lo que pasaba, Simón llamó un taxi para que los llevara a la emergencia del hospital más cercano. Le preocupaba la posibilidad de que los obligaran a pedir una cita médica con un especialista, pues eso podría tardar hasta 2 semanas. Pero decidió saltarse el procedimiento normal, ya que su esposa estaba evidentemente en muy malas condiciones. Catalina ya no podía centrar la vista en un objeto ni en un rostro, por lo que cerró sus ojos durante todo el trayecto. Al llegar, el taxista debió ayudar a Simón y a Catalina para bajar del auto, y llegó hasta la sala de espera. Se anotaron en la lista de espera y se sentaron en unas frías sillas metálicas. El aire acondicionado estaba muy fuerte, pero por suerte, Catalina le había dicho a Simón que llevara 2 buenos abrigos. Pasaron 30 minutos, mientras Catalina reposaba su cabeza en el hombro de su esposo, hasta que finalmente el doctor Cristóbal Méndez llamó a Catalina. Cristóbal había tenido un día muy agobiante después de una larga guardia nocturna, por lo que no estaba de un humor precisamente amable. Los hizo pasar al pequeño consultorio de emergencia y le preguntó cuál era el motivo de la emergencia. Al escuchar que era un fuerte dolor de cabeza, dejó el bolígrafo y les espetó: «Señores, ¿de verdad creen que un dolor de cabeza es motivo de emergencia?
Esto es un hospital y por si no lo han visto, estamos abarrotados. No podemos perder tiempo con esto. Pida una cita médica y esperen en casa. Seguramente es una migraña y se pasará dentro de algunas horas. No me hagan perder más el tiempo». Y dicho esto, les abrió la puerta. Simón intentó hablar con el insensible doctor, pero este simplemente no quiso escucharlo. Les insistió a salir del consultorio y del hospital y esperar en casa. Catalina estaba muy débil, pero lograba articular palabras conscientes. «Doctor, se lo suplico, simplemente deme la orden para una tomografía de cabeza y le prometo no molestar más», dijo con una voz casi rota por el dolor. Cristóbal estaba fuera de sí, simplemente no quiso escuchar nada de nadie y optó por darles media vuelta y largarse. Simón dejó a Catalina reposando en una de las frías columnas, sentada en otra de las sillas de metal, y se dirigió al mostrador donde una enfermera tomaba los recados por teléfono. Le pidió ver a otro doctor, a un especialista de guardia, pero su esposa necesitaba ayuda urgentemente. La mujer los vio de reojo mientras hablaba por teléfono y finalmente les notificó que el doctor Cristóbal les había programado una cita para dentro de 2 días y que no podía hacer nada más, pues la emergencia estaba colapsada. Desesperado, Simón le ofreció una buena cantidad de dinero para que alguien más atendiera a su esposa, pero finalmente fueron despachados por la altanera joven. Tratando de calmar sus emociones, Simón se dirigió donde su esposa y le preguntó cómo se sentía. Catalina le respondió que ya estaba mejor y que era mejor esperar en casa. Tomaron un taxi y se dirigieron a casa. Catalina se esforzó a comer un poco de sopa y algo de pan, pero el dolor se hacía cada vez más insoportable. Se acostó en su cama y se sintió aliviada. Le pidió a Simón que le diera la mano y le dijo que seguramente el dolor disminuiría en la mañana. Cerró los ojos y se durmió por última vez. Simón se retiró para dejarla descansar y regresó al cabo de 1 hora para preguntarle cómo se sentía, pero la escena que encontró lo dejó helado. Catalina yacía de lado con la cara enterrada en la cama y con sangre brotando de sus oídos. Simón la llamó a gritos, la zarandeó, le tomó la cabeza, pero lamentablemente Catalina se había ido. Los gritos alertaron al personal del hotel, quienes al ver la terrible escena llamaron a los paramédicos y a los hijos de Simón para que asistieran a su padre en este duro momento. No hubo nada que se pudiera hacer por Catalina. Había muerto por una embolia cerebral. Pero aún faltaban los reportes oficiales de la autopsia para determinar si una asistencia médica a tiempo hubiera podido salvarle la vida. En ese caso, Simón pasaría a acciones legales contra el hospital y contra Cristóbal. Simón y sus hijos estaban fuera de sí por tanto dolor. Habían cremado a Catalina con respeto de sus deseos y planeaban dispersar las cenizas en la playa favorita. Sin embargo, Simón tomó otra decisión antes de completar el último ritual de su despedida. Tomó un poco de la ceniza de su esposa y las colocó en un pequeño recipiente de plata sobre una bandeja. Luego, con un billete de 100 euros, un jabón y un folleto de su posada, terminó el arreglo con algunas rosas y se dirigió al hospital. Entró al despacho del doctor Cristóbal Méndez sin anunciarse y de una forma brusca le tiró la bandeja de plata sobre su escritorio. «Bueno, aquí está, doctor, las cenizas de mi esposa, la cual murió por su negligencia, un jabón para que pueda hacer su lavado de conciencia diario, los 100 euros que le paga el hospital por una consulta de 3 minutos para decirnos que nos fuéramos a casa y un folleto de mi posada para que usted pueda venir y pueda entender el verdadero significado del verbo atender, para que también pueda recibir una atención humana verdadera». Cristóbal se quedó mirando el rostro enojado de Simón y no supo cómo reaccionar porque no recordaba haber atendido a ese hombre. Luego, la respuesta le llegó de inmediato y no supo qué decir. Comenzó a articular una disculpa, pero fue interrumpido por un fuerte grito de Simón, que lo llamaba asesino, vándalo y hombre sin Dios, y luego vio como aquel hombre de constitución fuerte y mirada severa rompía a llorar en el suelo, mientras le pedía que le devolviera a su esposa. Cristóbal estaba en shock. Apenas tenía 27 años y nunca se había enfrentado a una situación parecida. Se quedó sentado sin saber qué hacer, hasta que el personal de seguridad se llevó a Simón. Luego de eso,
Se armó un gran escándalo y la noticia corrió como pólvora. Su licencia médica fue suspendida temporalmente y fue dado de baja en el hospital por tiempo indefinido. Había aprendido la lección del amor al prójimo de la forma más dura posible. Después de un año de duras y agotadoras batallas legales, en donde asumió los cargos de negligencia por desconocimiento y donde todos los días le pidió perdón de alguna forma a Simón, su licencia fue reactivada y fue contratado en otro hospital lejos de aquella ciudad costera. Sabía que la junta médica estaba sobre él, vigilando cada paso, pero él había aprendido la lección y ya no importaba qué tan cansado o irritado estuviera. Se prometió a sí mismo dar lo mejor de sí a cada paciente que llegara a él. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.